Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Avatar, El Camino del Agua 2022. Empezamos la película con algunas tomas de la geografía de Pandora, para presumirnos obviamente el mejor aspecto de esta película, para después pasar con Jake y Neytiri, que tras lo que consiguió en la primera película, no perdieron el tiempo para formar una familia, incluyendo no solo a sus hijos biológicos, sino a la hija del Avatar de Grace, que si se preguntan cómo pasó esto, pues no tengo ni la más mínima idea, pero pues no impidió que este cabrón, que era un don de la tierra, ahora sea el líder y salvador de los Na'vi, donde pues está de puta madre con su familia, que incluye a un niño humano que se tuvo que quedar en este peligroso mundo por su corta edad para poder ser regresado a la tierra, y tendrá una mayor importancia en unos minutos, aunque para la propia Neytiri pues le resulta un grano en el culo, por ser simplemente un humano. La vida perfecta de nuestro protagonista, a pesar de este comienzo, se tendría que ir a la chingada porque tras lo ocurrido 16 años atrás, en la primera película, la humanidad no se quedaría de brazos cruzados para traer todo un arsenal de naves hacia ese satélite, y por las putas risas básicamente, como buenos humanos de este universo, llegar a hacer mierda con solamente estacionar sus naves a miles de kilómetros de la biosfera de este mundo, lo cual obviamente significó el reinicio de la guerra, porque tampoco los Na'vi se quedarían así nada más viendo otra vez que estos hijos de la chingada vinieron a cagar el planeta como lo hicieron ellos con la Tierra. Tras un año aproximadamente de esto, ahora tenemos una de las decisiones más pedorras que pudo tomar James Cameron para el regreso de este universo 3 años después, porque en una de las misiones de la humanidad acabaron reviviendo a nada más ni nadie menos que a Quaritch en el cuerpo de un avatar como parte de un plan de emergencia que nunca se nos dijo, con lo cual obviamente entre medio de las hostilidades que hace los Somaticaya, como robarse un tren lleno de armas y recursos para abastecerse bien, también nos sirve para demostrarnos que los hijos de Jake son sumamente estúpidos, como veremos en el resto de la película, algo que es una patada para las azules pelotas de Jake, que obviamente tiene que lidiar con que Neteyam y Loak se quieran involucrar en estas mierdas, a diferencia de Tuk y Kiri, que son un poco más obedientes a las pendejadas que les da Jake, aunque no todos vayan a ser tan importantes que digamos, pues de todas maneras es importante medio recordar sus nombres, particularmente el de Kiri, que sí será más importante por algunas mierdas medio conveniente después, y principalmente por ser básicamente la hija de Grace, un caso un poco contrario a Spider, que para agregar otra mierda, es el hijo de Quaritch, que quién sabe cómo chingados fue conseguido, más por lo que vemos como ambiente altamente hostil en este mundo, y muchísimos más factores, pero pues bueno, que a pesar de esto, pues antes de que nuestro planeta ya está a punto de valer pirinola, planean construir un nuevo hogar para la humanidad, haciendo mierda obviamente a los Na'vi, haciendo énfasis principalmente a Jake, aun cuando este mismo tenga obviamente el respaldo de la todopoderosa Eywa, siendo la oportunidad para acabar con él que el equipo de Quaritch aprovechen sus avatares para evitar el accionar de la biosfera del planeta, yendo al mismo lugar donde fue la batalla final de la anterior película, para seguir presumiéndonos su excelente apartado técnico, y también que convenientemente ese es el mismo lugar donde están los hijos de Jake haciendo exactamente no sé qué, lo cual acaba provocando un obvio encuentro entre estos, porque la de mantener esa raya no se la saben obviamente, y al darse cuenta que son hijos del cabrón que pretenden asesinar, pues obviamente es una buena oportunidad para que haya un reencuentro entre padre e hijo medio rancio, y ellos también traten de usarlos como una trampa para Jake, que antes de que lo lograran, justamente llegan estos mismos dos para matar unos cuantos, enterarse de que Quaritch sigue con vida, pero también mínimo escapar del lugar luego de unos cuantos flechazos y disparos por aquí y por allá, o bueno, todos menos Spider, que en una de esas es alcanzado por una onda expansiva, se aparte su madre y se la acaban llevando. Este acatombe de estupideces le hace a Jake tomar una decisión sumamente estúpida a la par, ya que vino que Quaritch viene por él y no se detendrá, incluso si significa hacer mira todo este satélite o torturar a Spider, que precisamente como este cabrón en cualquier momento les puede hacer una vendida criminal, decide renunciar a su puesto de líder de los Somaticaya para que si llega a venir Quaritch se queden sumamente vendidos y básicamente ese mismo junto con su familia se vayan a otra parte alejada de esta zona de Pandora, algo que obviamente es aprovechado para darnos más escenarios de putísima madre e ir ahora a con los clanes de las infinitas islas de este mundo, específicamente a con los Metkayina, en donde se encuentran otros Na'vi ligeramente de tonalidad azul más clara, pero los jefes no son tan reacios como uno podría pensar para coger a este imbécil que indirectamente les salvó de que les cayera todo el poderío militar de los humanos, llevándose relativamente bien a pesar de ser mestizos, y que la chamana realmente es la que es más reacia a tenerlos aquí, a lo que tengo una alta duda, es como por qué estos hablan inglés, si se supone que los Somaticaya fueron los que tuvieron el mayor contacto con los humanos. Eso yo que es así para no tener que chutarnos un cagadero de subtítulos, pero pues no deja de ser algo extraño la verdad. Como son extranjeros, los Metkayina aceptan enseñarles sus costumbres que involucran obviamente muchísimo al océano, por lo que Jake casi tiene que rogarles a estos imbéciles para que hagan el mínimo esfuerzo de no provocar un conflicto con sus anfitriones, que precisamente los hijos del jefe del clan son quienes se encargan de darles el paseo por los lugares de ese arrecife, para por 38ª vez en esta película nos den a entender por qué carajo esta película precisamente tardó casi 15 años en salir
lo cual al principio no es tan sencillo porque no están acostumbrados a vivir casi el 99% del tiempo bajo el agua, y ignorando obviamente a Kiri por obviamente unos poderes que veremos después. Por lo que mientras están haciendo esto aquí en el arrecife, incluyendo obviamente hasta el imbécil de Jake, Spider ahora le enseña al equipo de Quaritch a que tienen que vivir y actuar como Na'vi para seguir engañando a la biosfera de ese mundo, y también básicamente ser este mismo una guía para encontrar a Jake, algo que se repetirá durante bastante tiempo de esta de por sí extensa película, no sucediendo mucho más allá de esto realmente, tanto con los hijos de Jake como con Quaritch, que con sus métodos poco ortodoxos y para acrecentarse a sí mismo, hace lo mismo igualmente. Tras bastante de este tipo de escenas, que la verdad más allá de lo que les dije, y de ver que Kiri tiene una conexión bastante especial con la biosfera de Pandora, que seguramente cobrará mucha mayor importancia de aquí a algunos años, lo que prometieron esos cabrones a su padre se lo pasaron obviamente por el culo demasiado rápido, aunque también los mismos Metcallina, al verles no más como arrimados, pues provoca algunas riñas que me dan aires a película típica de Disney, lo cual no deja bien parado a estos niños miados como tampoco a sus responsables, tantito peor en el caso de Jake, pero también ese mismo incita a que su hijo vaya con esos imbéciles para que básicamente le hagan un troleo que pudo salir muy mal en otras circunstancias, porque a Loak por poco le cuesta la puñetera vida, equilibrando la balanza para demostrarnos que también la estupidez contagiada hacia los primogénitos no es exclusivo de los Somaticaya, ya que este mismo le acaba cayendo un bicho parecido a una ballena que la ataca y que por tratar de esconderse por poco se queda sin oxígeno, pero antes de que se lo acabe comiendo esta mierda, otra cosa le acaba salvando el culo y se lo lleva a la superficie para evitar que se ahogue. Ese animal precisamente es un tulkun, que según los rollos Metcallina son sumamente inteligentes, por lo que tras también echarle una mano a este mismo, al final lo acaba regresando a la aldea, echándose la culpa ajena por octava vez en la película para que no le hagan de pedo en este lugar. Pero después de contarle a este mismo que el tulkun que vio es un paria en esa especie por supuestamente asesinar a los suyos y hasta Navis, también estas mismas etiquetas son bastante rancias, como veremos después. Por lo que tras que el resto vaya a un árbol submarino de los espíritus, ahí Kiri tiene una visión bastante rancia donde se encuentra con Grace, que recordemos que al final de su vida se acabó uniendo con Eywa, a lo que sirve para que esta misma le den una especie de ataques epilépticos, quién sabe por qué, no sirviendo que vengan los aliados a hacer sus análisis científicos, más que literalmente sean la conveniencia del guión del tamaño de Polifemo, para que obviamente les acaben rastreando y ahora sí en un aerodeslizador vayan al cúmulo de islas a buscarlo, aun cuando sean 50 aldeas por lo menos no les importa, algo que seguramente nunca había pasado, pero pues en esta parte tenían que ser tan estúpidos para usar armamento que podría ser rastreado, aunque también no sé por qué en casi 20 años desde lo que ocurrió nunca se esforzaron en quitar esos receptores. Pero tras esto y que el resto de Tulkuns regresen de su migración para demostrar la profunda conexión con los Metcallina, mientras que también Quaritch y sus compinches hacen pendejada y media en el resto de aldeas, aunque tampoco tantas cagadas si no fuera por Spider, que sirve como un mediador entre muchísimas comillas, ante que los humanos de este universo obviamente las de respetar al resto de seres vivos no se la saben obviamente. Que hablando de, la razón por la que el Tulkun que habla con Loak fue exiliado fue que casi se inmola para detener a los humanos, y aún así los hijos de puta de los Metcallina dicen que es una criatura despiadada, pero realmente si no fuera por él, ellos ni siquiera estarían con vida seguramente, ni tampoco el resto de Tulkuns. Manda huevos, si haces algo bueno por el bienestar de la biosfera, te hacen responsable de las matanzas que otros seres de un mundo lejanísimo hicieron, imagínense. Demostrándose en otra de las 50 pendejadas que hacen los seres humanos, que en este caso es cazar a los Tulkun para extraer una mierda que es útil para el rejuvenecimiento, y así reconfirmar, por si no ha quedado lo suficientemente claro, que esta humanidad es una reverenda puta mierda. Esto usándolo también como una manera de dejar un cebo y alertar a los Metcallina, ya que convenientemente el Tulkun que mataron en este caso era la hermana espiritual de la esposa del jefe, lo cual es aliciente para que estos cabrones caigan en una provocación de los humanos, aun con las 50 advertencias de Jake, que se sabe muy bien esta treta de los humanos. Ya después de enseñarles en persona el puto rastreador que pusieron en uno de ellos, ahora sí se calman para mejor avisar a los Tulkun en persona que se vayan de ese lugar, aun cuando lo que dijo este mismo y cuando está perfectamente consciente de lo que pasó hace 16 años, Neytiri anda a modo guerra al parecer y quiere agarrarse a flechazos con el primer humano que se encuentre, pero no solamente Neytiri tiene ideas estúpidas, sino que Loak, como en todo lo que llevamos de película, quiere hacer las cosas por su cuenta y advertir a su amigo de la gorda que se está montando, justo llegando cuando ya le habían puesto un rastreador y el aerodeslizador viene tras ellos, lo cual consecuentemente alerta a todo el clan para que se armen y vayan a repeler la invasión, también cuando ya se dan cuenta de que acaban de encontrar a Jake en tiempo récord y por una conveniencia del tamaño de Júpiter, empezando un auténtico desmadre para atrapar a los hijos de Jake, primero persiguiéndolos un buen rato en el agua, hasta que sí lo consiguen otra vez para llevarlos hasta la cubierta del aerodeslizador, justo cuando llegan estos mismos, donde Quaritch al darse cuenta de esto, le da otro nuevo chantaje que casi es efectivo, hasta que el amigo de Loak llega para hacer mierda al aerodeslizador, y ahora sí ven al otro contingente para armar ahora sí la batalla final, que aunque no sea tan épica como la anterior vez, no es tampoco la peor que digamos, aunque
que sí tiene una gran parte de su comienzo provocada por un chingo de conveniencias a decir verdad. Pero mejor ahorita las digo en las conclusiones. Para enfocarme primero, en este momento ya no hay disparos, flechazos, empaladas y explosiones hasta las pelotas. Donde tras que Spider ayuda al cagadero, haciendo todavía más mierda al aerodeslizador, y que Quaritch está en su encarnizado intento de matar a Jake, después aun cuando estos se hayan liberado, al tratar de salvar a Spider de nuevo, se meten en más cagadas, incluyendo que los vuelvan a capturar, y que aquí empieza una balacera, lo cual hace que Netella se coma un disparo, y obviamente se acabe muriendo por tremenda puntería que tenían estos cabrones. Pero como no queda tiempo para llorar, porque todavía quedan en el barco Kiri y Tug como rehenes de Quaritch para que por tercera vez quiera aplicar el chantaje, que si no sirvió anteriormente, muchísimo menos ahora obviamente. Llegando hasta los restos del aerodeslizador por ayuda de Spider para matar a más compinches del malo malísimo, para solamente quedar mano a mano con Quaritch. Y antes de poner a pensar en que los Metcallinas se fueron a chingar a su madre, a pesar de que prácticamente habían ganado la batalla, básicamente para dejar solos a estos dos, para que aquí tengamos el combate pedorro de Jake y Quaritch, tras que Neytiri por alguna razón deje solo a su esposo con Quaritch, aun cuando durante toda la puta película digo que lo quería asesinar de nuevo. Pero pues bueno, tampoco es como que ella hiciera algo de real utilidad, porque al final junto con Tug se quedan encerradas en una parte mientras el aerodeslizador se pone en modo Titanic. Aunque mientras esto ocurría, la pelea de estos dos por alguna razón se complica más para Jake, a pesar de estar acostumbrado a la vida en el agua, pero pues solamente por 5 segundos hasta dejar inconsciente a Quaritch y botarlo a la deriva, casi pasando lo mismo con Jake, de no sé por qué estos mismos la acaban salvando. Y ya mínimo Kiri con sus poderes Deus Ex Machina le sirve para salvar al resto de la familia. Aunque mientras todo esto pasaba, Spider acaba rescatando a Quaritch y dejándolo libre por las puñeteras risas básicamente, lo cual sería un buen aliciente para complicar un cagadero de cosas en el futuro más, porque evidentemente no les dice un carajo a estos mismos del cagadón que se acaba de mandar. Pero tras el funeral de Netella, al final los Metcallina dejan a estos mismos que se queden en su pueblo como parte del mismo, para tanto proteger a su familia y obviamente seguir en lucha para defender Pandora de la humanidad obviamente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. La razón principal por la que el anterior review duró un huevo, aparte de que la pinche película era más larga que el carajo, era para aclarar muchísimos puntos, afortunadamente casi todos positivos. Pero ¿por qué la secuela no tendrá una review tan exageradamente larga? Es sencillamente porque aun cuando sea aproximadamente 20 minutos más larga en duración, ahora tiene aspectos más pedorros para comentar, que explican por qué no tenemos aquí otro video tan largo que digamos. Por lo que, como siempre lo hacemos, vamos a empezar el análisis del producto del día de hoy, por los aspectos de siempre: el guión, su estructura y demás cosas relacionadas, obviamente. Que yo creo que este es el punto que tuvo un potencial gigantesco para mejorar lo más flojo que teníamos. Y pues como que James Cameron se le cruzó los cables e hizo todo lo contrario literalmente. A ver, tampoco estamos ante el peor desastre narrativo de la historia de la humanidad, porque para eso tenemos en múltiples ejemplos, pero pues tampoco aquí tenemos que hacernos de la vista gorda para ver que la estructura del guión ahora sí goza de un cagadero de clichés, bastantes conveniencias e incoherencias, y como premio, decisiones estúpidas de los personajes que voy a decir bastante a fondo en el siguiente punto. Todo esto lo podría incluso pasar por alto de no sé por qué la originalidad fue a peor, aquí demostrando que el rumbo de la historia que nos contarán aquí a muchos años será más predecible que su puta madre, por tanto jodido cliché que quieren meter y que se siembra desde esta película inclusive. Aquí no sé qué le pasó a James Cameron, si en sus secuelas generalmente hacía un trabajo a nivel de escritura junto con los encargados de esta parte bastante buenos. Yo creo que aquí se vio ligeramente influenciado por la corriente que ya sabemos que está tomando el cine actualmente. Y pues la verdad, como lo dije ahorita, tiene una oportunidad excelente para darnos una historia más pulida, pero pues XD. El ritmo por otras cositas que ahorita veremos también puede llegar a ser bastante pesado. Y yo comparto esto al notarse particularmente en la mitad que se llega a estancar la historia, para destacar otros aspectos que, aunque estén bastante bien, pues XD. Esto quedaría más abusos personales de cada quien, pero es otra de las consecuencias que vienen por no explorar un apartado como es este de mejor manera. A nivel general es el que más flojea de toda la película, pero pues mínimo no es de lo peor que hemos visto en este canal, afortunadamente. Los personajes ahora sí tenemos casi 100% de participación Navi o mínimo en avatares, lo cual no haría que automáticamente no tengamos también muchas cagadas bien estúpidas para comentar. No es tan grave como el anterior, pero sí quisiera explayarme aquí por lo que significaron los cambios, sobre todo para los personajes ya conocidos. Hablando individualmente como tal, no tenemos un protagonista central, ya que casi todos aportan algo para esto, pero en el caso de Jake sufre un tremendo downgrade en cuanto a su nivel de inteligencia y sentido común, ya que para beneficio propio y de la trama, obviamente, toma decisiones
decisiones irritablemente estúpidas, que no servirían de absolutamente nada, también es en parte por tener a sus espaldas a otro cúmulo de pendejos, pero no quita que Jake, sobre todo como líder de los Somaticaya y padre de una familia numerosa y variada, deja muchísimo que desear para que sus esfuerzos costaran la vida de uno de sus hijos inclusive, probablemente miles de vidas en la biosfera y muchísimas más cagadas. Neytiri, la verdad siento que se vuelve un personaje secundario porque lo único que aporta es decir que Jake es un pendejo y odiar a Spider por ser simplemente un humano, y su ardua búsqueda para matar a Quaritch no sirve de absolutamente nada porque ya sabemos qué pasó. Esto fue el caso que más me sorprendió, al creer que tendría un papel mucho mayor en esa secuela de por sí, pero pues al final la marginaron bastante, a decir verdad, como también en cierta parte a Jake, para que desarrollo como tal no tuvieran tanto. De los personajes que vuelven, el peor yo diría que es Quaritch, por ser tremenda reciclada, en lugar de tan siquiera tener una pizca de originalidad para darnos un antagonista nuevo, reviviéndolo por las puñeteras risas y casi haciéndose del mismo, de no ser porque lo van a volver a traer en el futuro para seguramente, y esto sí no me sorprendería, hacer que se redima o que sea el inesperado salvador de una trama futura. No diría nada más allá de esto si no fuera porque como figura de intimidación no tiene nada más, al verlo simplemente como un avatar y ya, y encima de facto ni siquiera es el mismo Quaritch, imagínense, aunque desgraciadamente los nuevos personajes tampoco se salvan de sus respectivas cajeteadas, particularmente con los hijos de Jake, destacando a quienes son más importantes, Loak, Kiri y Spider, pues la verdad su inteligencia se va constantemente de sabático y por tomar X o Y decisión pendeja hasta decir basta, y posiblemente por eso acabaron poniendo en vergüenza a su familia en ese nuevo clan, incluso por andar haciendo lo que Jake les dijo como 70 veces que no hicieran. Al final Neteyam se murió por salvar el culo a Loak, que no paraba de meterse en problemas cada 3 puñeteros segundos. Kiri no entra tanto dentro de esta categoría de estupideces porque no tiene tanta participación que digamos, pero destaco como una cosa buena que algunas de sus habilidades y su rara conexión con Ewa darán seguramente para que en un futuro sea una personaje realmente interesante e importante, al igual que saber cómo carajo fue traída la vida de la bata de Grace, si en ningún momento se iba a pasar, y sobre todo que falleció mucho antes de que algo así se pudiera dar, pero pues bueno, probablemente la respuesta de este misterio tendrá relación con nuestra amiguita Ewa, que está también para ayudar bastante al inútil de Jake y sus hijos, pero de manera muy XD. Spider tiene igual un trasfondo medio raro de explicar y sin sentido a decir verdad, pero es interesante ver al Tarzán de Pandora si no fuera porque pues su papá haría muchas pendejadas despiadadas, aunque también ese mismo cagará seguramente muchísimas cosas más en el futuro, porque obviamente que le salvó el culo al malo malísimo por sus pelotas del tamaño de Alpha Centauri. Para acabar, los Metkayina y los Tulkun también tienen su parte de importancia para presentarnos en un ambiente para contemplar a lo que enseguida comentaremos, pero pues sus costumbres sí dejan muchísimo que decir, así verdad, con respecto a la coherencia de convivir pacíficamente con toda la fauna y flora de este satélite, además de que los cabrones del arrecife, con sus pelos de un adolescente genérico, dan para que también sean igual de estúpidos como los hijos de Jake, que juntos son la bomba para hacer 50 pendejadas que les acabarían casi costando la vida, y aparte de la conveniencia de dejar botados a los Zully, que quién sabe por qué lo hicieron cuando prácticamente tenían todo ganado, pero pues bueno, a pesar de que parece que todo es malo lo que acabo de comentar, sí es destacable, por lo menos aquí, que si nos dieran algo más de originalidad, se tomaran el tiempo para esperar a casi todos y darles minutos, además de complementarse excelentemente con las destacadas actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Brittany Dalton, Jack Champion y Stephen Lang respectivamente. No quita las actitudes realmente cagantes en muchas partes, pero pues yo diría que sí es bastante mejor que el apartado anterior y a futuro deja bases bastante interesantes para el futuro, valga la redundancia, de este universo ficticio. Para finalizar esta review, yo creo que el apartado que más expectativas generaba, y que en este caso no solo siguieron excelentes, sino que mejoraron todavía más, y por eso la película también tardó 13 años en salir y costó casi 360 millones de dólares, obviamente hablando del apartado técnico visual, que igualmente al apoyarse por la captura de movimiento, efectos prácticos sencillos pero muy bien hechos, banda sonora de puta madre y sobre todo un CGI exageradamente perfecto, se juntaron para hacer que sea lo mejor que tiene el largometraje, al complementarse también con el cagadero de nuevo lore que nos dieron, que si de por sí era demasiado con lo que nos dio James Cameron en 2009, ahora con esta película y lo que vendrá en el futuro ya me hago una idea de un universo gigantesco que ya creó este mismo y que está expandiendo el propio director, que si de por sí hace 3 años teníamos esta apartado de 10, ahora es increíble que supieron hacer el mismo trabajo excelente aprovechando las nuevas y más modernas tecnologías, lo cual se complementa también para apoyar a los otros apartados, particularmente a los personajes, que a pesar de no ser tan fuertes, en complemento con esto realmente hace que esto sea para estudiarse en la escuela de cine, a decir verdad. Pero pues en fin, pues poco más de comentar, así que en conclusión, Avatar, El Camino del Agua es otra buena película de ciencia ficción y acción épica como su predecesora, que a pesar de empeorar bastante en el apartado del guión y su estructura, además de también de mejorar a los personajes ya conocidos, su papá es igual una intriga que era saber si finalmente se realizaría esta secuela anunciada desde hace muchísimos años,
buenos, complementándose con los nuevos personajes que tampoco son la quinta maravilla del universo, pero pues son interesantes a decir verdad. Una ridículamente gigantesca expansión del lore y sobre todo nuevamente un apartado técnico visual para ser un ejemplo de cómo aprovechar el poderío actual de la tecnología para crear esta calidad visual. Obviamente, todo esto se juntó de una buena manera para no ser solamente otro rotundo éxito comercial con letras mayúsculas, para entrar hasta en el top 3 de películas más taquilleras en toda la historia de la humanidad, sino para ahora sí abrir las puertas fuertemente para darnos aquí a algunos años una saga cinematográfica que será interesante para ver cómo va avanzando el trabajo de James Cameron, que nos traerá de aquí a por lo menos el 2031. Por lo que, para resumir ahora sí esta parte final de las conclusiones, a pesar de los aspectos negativos y sus desmejoras, si todavía buscas una excelente película para entretenerte y maravillarte con tamaño mundo ficticio que roza el parecer ser real, sigues interesado en la astrobiología, o si volviste a confundir esa saga con la creada por Nickelodeon, es una muy buena opción para considerar en estos casos y en muchos más, a decir verdad.